Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy les quiero hablar de un caso muy especial, una persona que tengo el gusto de conocerlo. Él es sordo, se llama Cristian Jiménez. Digo que es sordo porque ustedes van a notar que en esta nota tenemos a Clau, que es intérprete, y está bueno esto porque nos da la posibilidad de llegar a un montón de gente que siendo sorda puede contar un montón de historias, como es el caso de Cristian. Cristian, gracias. Buenas tardes. Cristian, vos tuviste un caso muy importante siendo muy chico. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Te quiero agradecer, Marcos, por haberme invitado. Mi nombre es Cristian, me presento, soy una persona sorda y quiero agradecer también la presencia del intérprete para que nos podamos comunicar. Una genia. Yo cuando era chico, ¿sí? Nací en Buenos Aires y me mudé junto con mi familia a un lugar que se llama Santa Teresita, ¿sí? Que es en el Partido de la Costa. Nos mudamos ahí, a Santa Teresita. Yo no conocía la lengua de señas, no sabía nada sobre la lengua de señas, tampoco sabía escribir. Me comunicaba con mi mamá y mi papá y con mis hermanos, pero como de forma casera, algo que inventábamos para comunicarnos. Pero no tenía conocimiento de la lengua de señas, ¿sí? Tampoco conocía a otras personas sordas. Mi hermana era oyente y como, bueno, habíamos crecido juntos, nos comunicábamos. Mi hermana se llama Jessica. Ella entendía, me entendía a mí, ¿sí? Nosotros vivíamos en un lugar que era el campado, era todo campo en ese tiempo en Santa Teresita. Había muy pocas casas. Más o menos esto fue en el año 90, ¿sí? Bueno, mi mamá y mi papá nos avisaron que nosotros nos vamos a ir a comprar y nos avisaron que nosotros nos quedáramos ahí en casa. Y mi papá se fueron a comprar, ¿sí? Era lejos porque era todo descampado. Nosotros en ese momento nos pusimos a jugar. Sí, yo tenía 6 años y mi hermana tenía 4, estábamos jugando ahí en mi casa, en el patio, y mi hermana de repente ve algo raro, ve algo que nos iluminó, algo hermoso, y nosotros nos pusimos a verlo, y como no teníamos idea, yo la veía a mi hermana que ella lo miró, y yo también miré, y vi que era algo que estaba ahí flotando, pero no sabía qué era. Como era sordo, solamente tenía esta cultura visual, todo lo que veía me quedaba grabado dentro mío, sí, pero no conocía las palabras, no sabía qué era, no tenía lengua de señas para poder contar eso. Entonces vimos que era como un platillo, que era muy lento, no era chiquito, era grande, era metalizado, ¿sí? Ujú. Tenía como luces, tenía un montón, era hermoso, tenía un montón de luces. Nosotros lo miramos y yo la verdad es que me puse contento de ver, porque yo no, era inocente, no tenía idea de qué era, no sabía qué era eso. ¿Y qué sentiste? Lo empecé a saludar cuando lo vi, lo empecé a saludar porque estaba emocionado. Me Ujú. emocioné cuando lo vi porque no sabía qué era. Y el ovni pasó por arriba de la casa, giró, nosotros lo miramos, que era muy grande, pegó un giro, y giraba, arriba nuestro giraba el ovni, nosotros lo saludábamos, porque no sabía qué hacer. Mi hermana que estaba al lado también lo saludaba. Y el ovni pegó un giro, subió por arriba de la casa, nosotros lo miramos y de repente desapareció. Rapidísimo desapareció. Después ya no lo vimos más, no sabíamos qué era. Después, bueno, pasó el tiempo, vinieron mis papás y vinieron de comprar y directamente nosotros le contamos, ¿sí? Le contamos a mi mamá lo que había pasado. Yo le dije lo que habíamos visto, pero no sabía cómo se llamaba eso. Era algo que yo había visto, pero no tenía idea cómo se llamaba. Mi mamá pensó que nosotros, que era una cuestión del aire, que era algo que estaba pasando por ahí, que era un remolino o algo, pero no Ujú. me podía comunicar, no podía contarle bien a mi mamá eso que había visto, que era muy hermoso. Mi mamá automáticamente se reía de mí, me decía que no entendía, que cómo era.
Dijo, por ahí era un plato, sí, era un plato o algo así parecido que se movía. Mi mamá se reía y no me creía. Yo le decía, sí, lo vi, efectivamente era, tenía esa forma. A mí me quedó como una marca eso. Y en ese momento, ¿qué sentiste interiormente? ¿Qué sentiste? Y explicarle, porque los oyentes, las personas que podemos oír, cuando ocurre eso, generalmente se produce un efecto físico que dejamos de percibir el sonido del entorno. ¿Vos qué sentiste? Yo obviamente no escuché absolutamente ningún ruido ni nada, sí, pero mi hermana sí escuchó, sí ella escuchaba, pero yo no podía escuchar nada. Solo lo pude retener de forma visual, ¿sí? Es como, me quedó como una fotografía grabada en mí. Yo no me lo pude olvidar porque era hermoso. Estaba fascinado, ¿sí? Pero no tenía ruido ni nada, no hacía ruido, ¿sí? Pero me quedó grabado en mi cabeza para siempre. No me lo pude olvidar, ¿sí? Ujú. Y el sentimiento fue alegría. Contento, estaba contento. Yo estaba contento porque no sabía qué era, no tenía ni idea. Era algo que vino, se mostró y desapareció, pero no sabía qué era, no sabía que sentía paz, sí, sentí Ujú. paz, pero no tenía ningún otro sentimiento. Después, un tiempo más adelante, mis padres me mandaron a estudiar a La Plata, ¿sí? A una escuela de sordos. Allí aprendí la lengua de señas. Y aprendí, me asombré porque podía comunicarme, ¿sí? Entonces empecé a aprender la lengua de señas y empecé a poder escribir y mi mente empezó a crecer con eso, pero siempre tuvo este sentimiento de lo que me había pasado cuando era chico, ¿sí? Entonces seguí creciendo más o menos a los 8 9 años, hasta que llegué a los 10. Fui a visitar un día la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en Pinamar. Entonces nosotros fuimos a visitarla ahí. Estuve un tiempo también viviendo ahí con mi abuela. Mi abuela estaba amasando y yo siempre que amaba a mi abuela estaba ahí junto con ella, estábamos mirando la tele. Estábamos cambiando los canales, ¿sí? Yo no me había olvidado lo que había pasado. De repente vimos que un hombre empieza a contar sobre que en Estados Unidos había aparecido, cuando van cambiando los canales lo ven, y yo vi que ahí un hombre estaba contando y que vi algo parecido a lo que yo había visto. Pará, volvamos para atrás del canal. Y después vi que ese hombre estaba contando y a mí me volvieron todos esos recuerdos de lo que yo había visto y lo que yo había vivido. Y que eso se llamaba OVNI, objeto volador no identificado. Empecé a sentir palpitaciones, me emocioné muchísimo, todo empezó a florecer otra vez, eso que yo había visto. ¿Sí? No era igual al que yo había visto, pero era parecido, tenía la misma forma, me quedé súper asombrado, me puse nervioso, entonces le dije a mi abuela, abuela, ¿te acuerdas que yo una vez te conté esto que me había pasado, que vos me dijiste que era mentira? No, no era mentira, eso es lo que yo vi, eso que yo vi, lo que tuve enfrente, ¿sí? Se llamaba OVNI. Pero mi abuela, bueno, no me creyó mucho en ese momento, pero yo tenía ese sentimiento, me latía el corazón súper fuerte. Otra vez volví a sentir toda esa incertidumbre. Entonces me fui, agarré mi bicicleta y me fui, ¿sí? Y me volvieron todas las imágenes de mi infancia otra vez en mi cabeza, cómo era el color, empecé a recordar, ¿sí? Cómo había sido su forma. Es como que todas esas imágenes volvieron a mi cabeza y me encontré con mi hermana, ¿sí? Con mi hermana, y ahí le dije, que mi hermana que se llama Jessica, ¿no? Y ahí le dije a ella, cuando llegué a la casa, dejé la bicicleta, estaba súper nervioso, y le pregunté, ¿te acordás? ¿Vos te acordás lo que nosotros vimos cuando éramos chicos, ese platillo que vimos, que nosotros nos saludamos, que gritábamos? Pero como yo era sordo profundo, no había podido escuchar nada, pero sí me acuerdo que lo saludaba. Y ella me dijo, ¿de qué color era? Era de un color metalizado, era brillante, ¿sí? Tenía muchas luces.
no hacía ruido, solamente hacía como un plop, 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 claro, pero giraba alrededor, pero no hacía ruido. Entonces yo le preguntaba dónde era el lugar, porque no me acuerdo. Era en Santa Teresita, me dijo mi hermana, justo ahí donde vivíamos con mi mamá. ¿Te acordás a dónde? ¿Te acordás que le contamos a mamá todo lo que habíamos vivido? Que el ovni giró y que después pasó por arriba de la casa. Yo ahora cuando fui a visitar a la abuela lo vi ahí, me di cuenta y ahí descubrí de que eso se llamaba ovni. Pero mi mamá se extrañó también, como yo tenía todo esto grabado en mi cabeza, ¿sí? Y me sentí sumamente contento en ese momento. Además que dibujabas todo el tiempo ovnis, que dibujabas en la escuela dibujabas ovnis todo el tiempo. Sí. Leí el libro, por eso te leo. Yo me quedé sumamente asombrado y a la noche también soñaba y volvía a recordar en sueños esto que me había pasado. Después, cuando fui a la escuela, era una escuela católica donde yo iba, era una escuela de curas, ¿sí? En La Plata. Esa escuela se llamaba Antonio Provoló. Antonio Provoló, es una escuela de sordos. Eran todos sordos en esa escuela. Entonces ahí nosotros con nuestros compañeros soñábamos y podíamos contarnos. Entonces yo preguntaba, ¿qué es un ovni? ¿Qué significa un ovni? ¿Qué es un ovni? Empecé a averiguar sobre esto, a ver si había videos o algo que yo podía investigar. Entonces me decían que era mentira. ¿Cómo vas a ser testigo vos de algo de eso? Y yo decía, sí, yo tuve esa marca, me quedó esa marca, me acuerdo. Ujú. Entonces yo los dibujaba cómo era, trataba de perfeccionar los dibujos, cómo había visto ese ovni. Los dibujé durante mucho tiempo, cómo era su forma, dónde lo había visto, traté de registrar esas imágenes en un dibujo. En ese tiempo no había internet, tampoco teníamos computadora, ¿sí? Podíamos ver la tele, se escuchaba la radio, pero no otra cosa. Cuando volví ahí a Pinamar y le mostré los dibujos y pude contar, y ahí me enteré, por ejemplo, de muchas cosas que había sobre cohetes, sobre ovnis, empecé a leer, me empecé a interesar, empecé a comprar un montón de material, ¿sí? Que, bueno, como para informarme. Ujú. Una cosa que contás en el libro que me parece muy interesante es que a las personas sordas o que las personas sordas no son tenidas en cuenta como testimonio del fenómeno ovni y cuánto tienen para aportar desde su percepción, ¿no? Sí, es verdad. Yo también a todos los sordos que conozco les cuento y ellos pueden contarme también sus experiencias. Algunos sordos se reían y decían, no, esto es mentira, esto no existe, ¿sí? Pero ahora muchos me están dando la razón, dicen, es verdad. Lo que Cristian contaba era verdad. Sí, antes me decían que era todo mentira, pero bueno, ahora me están dando la razón, yo conté toda mi historia. Y cuando ellos ven también o ven algo, también me cuentan, ya no es esto de que es mentira, todos me pueden contar sus testimonios también. Los sordos solamente no, también los oyentes, también compartimos con oyentes, ¿sí? Y podemos contar lo que vemos y podemos analizar lo que vemos. Es muy importante, ¿sí? Poder luchar por la investigación, porque esta marca que nos queda a todos los que tuvimos contacto es muy fuerte y poder transmitir esta información es muy interesante. La investigación también, dónde pasan estos casos, cómo es, ¿sí? Hasta que, bueno, todos entiendan que de verdad existen los ovnis. También de grande llegaste a ver alguna de estas naves, ¿no? Sí, dice. Bueno, yo seguí investigando, compraba videos, buscaba fotos, bueno, todo lo que podía para poder leer. Y con el tiempo pude ver acá en Balcarce muchos ovnis, pude registrar. Tengo un registro importante de objetos voladores no identificados acá en Balcarce. ¿Sí?
pero aparte, igual es difícil poder comunicarme con los oyentes y poder recabar esa información. Pasó el tiempo en el 2021, donde hay un cerro ahí en Balcarce, hay un volcán, como un volcán, y él vio una foto ahí, vio y empezó a investigar cómo salían esas luces, también empezó a investigar sobre las estaciones espaciales, sobre toda esta temática, él empezó a investigar, ¿sí? Y empezó a filmar, empezó a darse cuenta de que no era un satélite, sino que eran luces raras las que se veían y cuál era la trayectoria, y a veces hacían luces, hacían flashes esas luces. Entonces él todo esto lo fue registrando, ahí vio muchas luces que eran blancas. Entonces él después pudo obtener y comprar una cámara de infrarrojo para poder filmar también de noche, ¿sí? Y toda esta información ella también él lo comparte con Silvia Pérez Simondini, ¿sí? Porque, bueno, él tiene contacto hace mucho con ella, que fue referente de la temática OVNI, también su hija Andrea Pérez Simondini, que ellas son investigadoras de la temática, y él está muy contento de poder tener este contacto y poder compartir con ellas todo lo que ve acá en Balcarce hasta el día de hoy. Y si mañana tuvieras la posibilidad de tener un contacto con alguno de estos seres, los tripulantes, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo pensás ese contacto? Siempre desde chico pienso, por ejemplo, si yo puedo contactar con un ser, ¿sí? Ujú. Sería para mí algo muy diferente. Yo no, por ahí no lo tocaría. Pienso que pueden llegar a tener como una energía diferente, ¿sí? Las personas creo que no los tocaríamos, que nos comunicaríamos por medio de la energía, ¿sí? También pienso que si los tocamos nos pueden enfermar, pienso yo. Entonces no los tocaría, lo respetaría como ser, ¿sí? Quizás nos comunicaríamos de forma telepática, de forma tranquila, pero es muy difícil que suceda esto, ¿sí? Porque cuando ellos vienen acá, después desaparecen rapidísimo y ellos están muy, pero muy lejos de acá de la Tierra. Es muy difícil que podamos contactarlos. Siempre lo pienso, pero bueno, pero por ahí de grande lo pensé mucho más, ¿sí? Pero pienso que sería tranquilo, no sé, no, es difícil de imaginarme. No sé cómo sería su forma, no sé cómo sería el tiempo, no sé. Quizás más adelante los encuentre. Ahí en Balcarce, hace un año, 2 años, publicamos la que fue la mejor foto ovni del año, que fue ese plato volador que parecía un Volkswagen Escarabajo, que me llegó a mí, estaban haciendo una sesión de fotos comercial, nada que ver con búsqueda de ovnis, y fotografían con una cámara de alta definición uno de los mejores ovnis, ¿no? que yo he visto, que desde abajo tenía un nivel de detalle increíble. O sea que la zona es importante, es trascendente. Sí, dice. Acá en esta zona las personas investigan mucho, ¿sí? Pero solamente tienen, por ejemplo, pueden tener contacto conmigo para poder hacerlo, ¿sí? Pero yo estoy tratando de buscar personas que puedan ayudarnos a registrar cómo es, en qué horario es, qué es lo que se escucha en ese momento, ¿sí? Pero necesitaría también poder ver si podemos contactarnos con otras personas, o si las personas ven, poder avisarnos para que nosotros podamos verlo, poder hacer contacto, poder hacer redes, ¿no? En esto de cuando aparecen estas luces, poder mostrarlas. También hay unas piedras acá en Balcarce que son raras, que tienen una energía muy especial, Ah, mirá vos. ¿sí? Piedras
No sabemos de dónde vienen o qué es, bueno, estamos investigando mucho sobre eso. También estamos investigando sobre las adopciones, ¿sí? Que son cuestiones que son muy diferentes a lo que vamos viendo, pero bueno, poco a poco vamos obteniendo información de otros lugares, en donde vemos videos de otros países, por ejemplo, que pasa lo mismo, ¿sí? Pero poco a poco vamos investigando. Bueno, el mensaje para todas las personas sordas que nos están viendo hoy, ¿cuál es? A los sordos, a las personas sordas que me preguntan si nunca tuve un contacto cercano, ¿sí? O cómo hice para contactarme, para ver. Bueno, hay muchísimas personas que también han visto, pero bueno, yo no sabía, no lo conocía, pero también hay oyentes que han visto, ¿sí? Y personas sordas que investigan también con datos precisos, como que trabajan un montón para obtener datos precisos. Tampoco sabemos si son buenos o malos, no tenemos ni idea de nada, ¿sí? Si se ven las luces, si son satélites o no, qué es lo que estamos viendo. Bueno, todo eso lo tenemos que investigar y tenemos que compartirlo, ¿sí? También me gusta ir a los clubes de sordos y contar, ¿sí? Y que los sordos también sepan y que los sordos me pregunten y yo contestarles sobre todo lo que sé sobre la temática ONU. Ujú. Clau, muchas gracias, que es la intérprete. Muchas gracias. Sos inmensamente generosa. Eh, Cristian, para conseguir el libro, ¿cómo hacemos? Bueno, me pueden contactar por Instagram, sí, me mandan ahí un mail a mi Instagram, Cristian Jiménez, y yo los contacto para poder enviarles el libro. Cristian Jiménez, Sin Barreras, se llama esto, el testimonio de un chico sordo que tuvo experiencias con objetos voladores no identificados. Los espero en cualquier momento aquí en Misterix.